Un saludo cordial a todos los participantes del seminario. Mi nombre es Mariño Vegas Cristian Santiago y de la mano de mi tutor, el ingeniero Oscar Daza, me permito presentar mi proyecto de investigación, el mismo que se titula Implementación de un sistema agroforestal con una especie arbórea, Alnosa cuminata y una especie de pasto, Festuca arundinacea, para la estabilidad de un tramo del talud en la vía Cotalo-Chacauco, ubicada en el cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua. Para introducirnos un poco en el tema, considero importante responder las siguientes interrogantes. Primera, ¿cuál es la problemática? Este proyecto fue ejecutado en la provincia de Tungurahua. Dicha provincia pertenece a la región Sierra del Ecuador. Esta región se caracteriza por poseer una muy variada topografía con respecto a las laderas y pendientes, y los trabajos antrópicos como son la construcción, reconstrucción o mantenimiento de carreteras dan paso a la formación de taludes con pendientes moderadas y fuertes. ¿Sí? Ahora, existen algunos factores que determinan la estabilidad o inestabilidad de estos taludes, como son los factores geomorfológicos, por ejemplo, que hacen referencia, como anteriormente ya lo señalaba, a la topografía y geometría del talud. Los factores internos, que hacen referencia al nivel freático y las propiedades del suelo. Y los externos, que generalmente tienen relación con el clima o los factores climáticos, como son las precipitaciones, la radiación solar y también el viento. De esta manera podemos responder a la siguiente interrogante, que es ¿por qué se llevó a cabo este proyecto? Este proyecto se llevó a cabo con el fin de brindar una alternativa viable y funcional con respecto a qué? A la estabilidad del talud. Esta estabilidad sería el principal beneficio que nosotros obtendremos con este proyecto, pero también existen beneficios secundarios no menos importantes que tienen que ver con la prevención de la erosión del suelo. Muy bien, objetivos. General, implementar un sistema agroforestal con una especie arbórea, que en este caso es el aliso, y una especie de pasto, que en este caso es la festuca alta, para la estabilidad de un tramo del talud en la vía Cotalo-Chacauco. Específicos. 1. Implementar este sistema agroforestal. 2. Evaluar el comportamiento de las especies vegetales implementadas con respecto a la adaptabilidad y crecimiento. 3. Determinar la eficiencia del sistema agroforestal implementado con respecto a la estabilidad del talud. Y para que esto quede un poquito más claro, vamos a ver cuál es el papel que desempeña la vegetación ante el factor hídrico. Este factor tiene muchísimo que ver en la inestabilidad de los taludes y también en la erosión que se da en los mismos. Muy bien, la vegetación lo que hace ante la presencia de lluvias es acumular el agua, que cae en forma de lluvias, obviamente, ¿no? Ya parte de esta agua se evapora. El resto, ¿sí? Pasa a ser retenida temporalmente. Posteriormente a esto, por efecto de la gravedad, el agua cae en forma de gotas, ¿sí? O también se llama esto flujo por forraje, ¿ya? Consecuente a esto, existen dos fenómenos. El primero, que es la escorrentía, y el segundo, que es la infiltración. Haciendo referencia al primer fenómeno, que es la escorrentía, esta se da de una forma organizada y controlada, ¿sí? De esta manera no se interfiere o no se le daña la superficie del suelo. Ya, con respecto al segundo fenómeno, que es la infiltración, el agua que se infiltra no supera el nivel freático, ¿sí? Y la humedad máxima se queda, ¿sí? En el sistema radicular de la planta, a nivel del sistema radicular de la planta. Y aquí entra la importancia, una de las importancias del sistema radicular de las especies vegetales que se encuentran en el talud, ¿sí? Que es mantener la humedad a esa altura. Muy bien, ahora adentrándonos en la metodología, tenemos las características del talud. Clima. La comunidad de Chacauco, en donde se encuentra este talud, cuenta con un clima tropical megatérmico húmedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las precipitaciones en este lugar son superiores a los 2000 milímetros, con una humedad relativa del 90% y la temperatura oscila a los 15 y los 24 grados centígrados. Diferencia altitudinal. El talud se encuentra entre los 2181 y los 2187 metros sobre el nivel del mar. Pendiente. El talud posee una pendiente del 50 y del 75%. Es por eso que se le denominó moderadamente fuerte. La pendiente se obtuvo a través del programa Google Earth Pro, en donde se pudo dividir al talud en 4 partes. Cada una de las partes está constituida por 2 puntos, uno superior y uno inferior. En estos puntos se obtuvo la altura en metros sobre el nivel del mar para posteriormente obtener la diferencia altitudinal y también la distancia horizontal de punto a punto.
aplicando la fórmula de la pendiente, que es pendiente igual a diferencia altitudinal dividido para distancia horizontal por 100, se obtuvo la pendiente. Del 50% en el punto 2 y punto 4, y del 75% en el punto 1 y punto 3. Tipo y calidad de suelo. Al suelo se le denominó humífero de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque anteriormente este espacio estaba cubierto por cobertura vegetal y nunca hubo ninguna actividad antrópica, ¿sí? En este sitio. Muy bien, ahora, ¿por qué se seleccionaron estas especies? Estas especies fueron seleccionadas por su caracterización. La primera, que tiene que ver con la adaptabilidad al sitio en donde van a ser implementadas, ya que cumplen con ello. Y la segunda, que está direccionada al cumplimiento de los objetivos, sobre todo el objetivo general, ¿sí? Que es la estabilidad del talud, además de la conservación y protección del suelo. El aliso, por ejemplo, es una especie que se adapta a muy diversos ecosistemas. También permite el rápido aumento de biomasa forestal. Además, es una especie colonizadora de rápido crecimiento y también incorpora cantidades significativas de nutrientes al suelo. Y por último, tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Esta es una de las capacidades más importantes, ¿no? Y características que sobresaltan en la especie, que tiene la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo y fertilizarlo de modo natural. Y por otro lado, la festuca alta, ¿sí? Resiste condiciones extremas de altas y bajas temperaturas y además es poco exigente en fertilidad. Es la única gramínea resistente a condiciones de mal drenaje y sequía. Además, esta especie es empleada para programas de conservación y control de erosión de suelos con pendientes. Y finalmente, esta especie es empleada para la fijación de bordes en terrazas y otras estructuras para la distribución de agua y estabilización de taludes. Para la plantación se utilizó el método tres bolillo, debido a que el talud posee una formación geométrica rectangular. Como podemos ver en la gráfica número 1, con el método tres bolillo formamos, ¿sí? una fila de alisos central, ¿ya? Y dos filas, una superior y otra inferior, al inicio y al final del talud, con festucas altas. En la imagen número 2, la de la derecha, podemos observar el diseño final del talud, cómo va a quedar. Ahora, el número de especies a forestar. Con relación al aliso se implementarán 141 ejemplares y con relación a la festuca alta se implementarán 280 ejemplares. En el cronograma de actividades para la ejecución del proyecto podemos observar que la sexta actividad es evaluar mensualmente el desarrollo de las dos especies, ¿sí? Para esta evaluación se tomarán en cuenta los parámetros: altura, ancho de copa y diámetro a la altura del pecho con relación al aliso y altura y macollamiento con respecto a la festuca alta. De esta manera pasamos a los resultados. En la parte derecha podemos observar dos tablas, una superior y otra inferior, dos tablas modelo que fueron utilizadas para la recopilación de datos de los meses evaluados, desde mayo del 2019 hasta marzo del 2020. Y en la parte izquierda está la tabla del promedio general mensual, obtenidos de todos los meses evaluados. Cabe recalcar que el parámetro ancho de copa no se pudo tomar en cuenta, tampoco el parámetro diámetro a la altura del pecho para el promedio general mensual, ¿sí? Finalmente, este promedio general mensual fue tomada como la evaluación final del comportamiento de las dos especies vegetales implementadas con respecto a la adaptabilidad y al crecimiento. De esta manera se obtuvo una representación gráfica, ¿sí? De cada parámetro evaluado. El número 1, por ejemplo, que hace referencia al aliso con relación al parámetro altura, se puede observar que en el último mes, en marzo del 2020, la altura o la medición final fue de 500,1 centímetros y en el mayo del 2019 la primera medida fue de 60,7 centímetros, ¿sí? De esta manera se obtuvo una diferencia promedio general de crecimiento de 439,4 centímetros. Y con respecto a la festuca alta, se puede evidenciar una toma final en mayo del 2020 de 115,0 centímetros, ¿sí? Y la toma principal, que fue en el primer mes, fue de 12,3, obteniendo de esta manera una diferencia promedio general de crecimiento de 427,1 centímetros. Y ahora, con relación al parámetro macollamiento, en el primer mes de mayo de 2019 se pudo evidenciar un número total de macollos de 4, a diferencia del último mes de marzo de 2020, que fueron 21. Ahora, es de suma importancia señalar que la evaluación realizada anteriormente, que demuestra el crecimiento y desarrollo de las especies, sí, es el punto clave para la determinación de la eficiencia del sistema agroforestal implementado con respecto a la estabilización del talud.
Gracias a ello se pudo evidenciar el incremento de cobertura vegetal y a través de la investigación bibliográfica se determinó sí que hubo una interacción directa de las dos especies implementadas con el talud. El aliso, por ejemplo, proporcionó el efecto de sombra y la retención de humedad sí en el suelo, además de la fijación de nitrógeno atmosférico también en el suelo. Cabe recalcar que se ha podido distinguir el recubrimiento parcial total de la superficie del suelo. Dicho recubrimiento varía entre el 70 y el 100% de cobertura vegetal. Ahora, con respecto a la estabilidad del talud, de manera bibliográfica se pudo también determinar que la acción del sistema radicular de las especies implementadas y también de las especies que crecieron ajenas a las seleccionadas para la implementación de este sistema han reforzado la estructura del suelo, formando un mecanismo de anclaje en las discontinuidades. Como lo señala en su libro, por ejemplo, el Deslizamientos y estabilidad de taludes en las zonas tropicales, Suárez 1998, se han podido constatar en el talud los efectos de las raíces de la siguiente forma. Las raíces, sí, de las especies implementadas y ajenas a este sistema, sí, han generado una unión de los materiales del suelo inestable, volviéndolo más estable. Además, los árboles de aliso han generado un fenómeno biomecánico conocido como apuntalamiento, el mismo que según Menashe 2001 consiste en el anclamiento y embebimiento de los tallos gruesos o troncos que actúan como pilares o contrafuertes en las laderas. También el peso de la vegetación, según Menashe 2001, es otro de los beneficios aportados por este sistema agroforestal, ya que la acción ejercida por el esfuerzo desestabilizante direccionado hacia abajo de la pendiente y también el esfuerzo perpendicular a la pendiente tiende a incrementar la resistencia al deslizamiento. Otro de los factores, ¿sí? Que no se deben de desinteresar, según Fernández 2016, es la infiltración, que es producida por la presencia de porosidades que autogeneran la permeabilidad del suelo, mismas que están ligadas a la presencia de raíces y residuos vegetales. Además, la evapotranspiración también sostiene un papel muy importante en la estabilidad del suelo, ya que el agotamiento de la humedad por acción de las plantas retrasa la saturación de las mismas. Al existir una modificación del contenido de humedad del suelo, se limita la aparición de los esfuerzos cortantes en el suelo por humedad. Sí, y también cabe recalcar que los árboles grandes individualmente pueden absorber entre 100 y 150 litros de agua por día soleado. Ya para terminar, de los resultados obtenidos se derivan las siguientes conclusiones. Número 1. Para conseguir un resultado efectivo con respecto a la estabilidad del talud, ubicado en la vía Cotalocha-Cauco, se ha seleccionado un sistema agroforestal conformado por las especies aliso y festuca alta, las mismas que han sido implementadas en el talud en el mes de marzo del 2019, teniendo como resultado únicamente la muerte de una planta de aliso y 4 pastos de festuca alta durante los 2 primeros meses. La selección de estas especies se ha basado en su caracterización biológica y funcional, la misma que cumple con los requerimientos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Número 2. Las distintas condiciones edáficas y climáticas a las que fueron expuestas las especies vegetales han sido las adecuadas, razón por la que se llevó a cabo con éxito su adaptabilidad, desarrollo y crecimiento. Esto ha sido detallado y verificado en la evaluación mensual de las especies implementadas que se llevó a cabo durante los meses de mayo del 2019 y marzo del 2020. Número 3. La buena adaptabilidad, desarrollo y crecimiento del aliso y del pasto festuca alta ha sido el factor determinante para la muy buena acción y desempeño del sistema radicular de dichas especies y de aquellas consideradas como invasoras. Dicho sistema radicular ha generado una especie de retensa entretejida, llegando a unir los materiales del suelo inestable a través de factores biomecánicos y naturales como el apuntalamiento, el arqueo, el peso de la vegetación, la infiltración hídrica y la transpiración vegetal, factores que han traído consigo los resultados esperados como el importante aumento de cobertura vegetal de la estabilidad del talud y la conservación del suelo. Y finalmente, me complace presentarles un antes y un después del talud con el que se trabajó, ¿sí? Notándose en el después ya
la acción, ¿sí? La acción del sistema agroforestal implementado, brindándole de esta manera estabilidad al talud y protección al manto superficial del suelo. Sin nada más que decir, me retiro muy agradecido.